siempre, los lunes tenemos esa conexión con el universo y por supuesto con David Granda. ¿Cómo estás? Suani, buenas tardes. Hoy la siento muy solita, muy ausente. Bueno, esperemos que Natalie no esté enfermita. Por favor. Ojalá pues, y no, encantado como siempre de estar acá trayendo temas de información que son muy importantes para ustedes, aprendiendo de la vida, que eso es lo que hemos venido. Sí. Y bueno, saludos a todos y muchas gracias nuevamente por estar ahí conectados con nosotros. Así es, David. Bueno, un tema interesante. Vamos a hablar, como dijiste ahorita, del más allá, pero más para acá. Claro que sí. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema pues que es muy interesante, que realmente nos mueve mucho, tanto energéticamente como físicamente también. Vamos a hablar sobre el tema de las regresiones, hoy vamos a hablar de esas vidas pasadas, ahí tenemos que vincular el tema del karma, realmente porque es que a veces vivo de tal manera, a veces porque la situación, bueno, resulta que hay un tema bien complicado aquí en ese aspecto y es que juega una parte que dice el no creer, ¿correcto? Donde dice no, por ejemplo, digamos, hace poquito se armó una polémica bien tremenda con un científico, no recuerdo el nombre de él, pero decía, han negado a que Dios existía, ¿correcto? Entonces él decía, somos materia, nos morimos y hasta ahí llegamos, pero resulta que no, el tema va mucho más allá. Vos sabes que la parte científica pues siempre va a tener una manera de explicar las cosas de una forma. Y siempre ha ido en contradicción. Exactamente, cuando nosotros hablamos de siempre ese tema holístico, siempre conectamos el universo con nosotros, todo lo que ocurre por algo, nada es coincidencia en la vida, todo tiene una razón de ser, pero hay muchos casos con experiencias incluso pues en pacientes con terapia y todo lo demás que son una evidencia y un registro exacto realmente de que nos dice que realmente no somos seres de que hoy nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, sino que realmente existe esa repetición de la vida en cierto modo, ¿correcto? Entonces hoy vamos a hablar de todo ello. De hecho, incluso usted, Suani, decía, yo tengo muchas inquietudes porque es que han pasado no sé qué cosas de pronto, no sé si es contigo, y efectivamente, pues claro, tiene que ver con esos ciclos de vida que realmente estamos viviendo. Digamos, nosotros somos seres en evolución, ¿cierto? Por supuesto. Y hemos, de una vez diciéndolo como es, hemos tenido otras vidas. Sí. ¿Cómo sabemos qué vidas tuvimos? Muy bien. Porque entonces ahí se desprenden muchísimas cosas, David, Okay. El karma, ¿por qué me está pasando Sí. esto? ¿Qué fue lo que no hice? Okay. Muy bien. Bueno, qué tan curioso que todo se liga con todo, ¿correcto? Por ejemplo, cuando hablamos desde el mundo astrológico, a mí me gusta mucho traer la astrología porque la astrología primero me parece hermosísima, hay que respetarla como todo en la vida, ¿cierto? Nada en la vida existe por jugar. Nada más ahorita atendí a alguien en mi consultorio, un joven de 18 años, de pronto pues un poco perdidito en su vida, pues 18 años pues yo podría decir que es casi un niño todavía, lo que pasa es que ya se maduran muy biches, está próximo a ser papá, entonces ya te imaginarás tú la vida, los ciclos y las situaciones que le da. Bueno, a veces nosotros pensamos que, o nos preguntamos más bien, ¿por qué nos mata el mal en la vida? ¿Cierto? Porque la vida conmigo es tan fuerte a veces. Que dice uno, pero ni que hubiera matado tantos curas, sí. Sí, exactamente. Bueno, no. Realmente cuando, la vida me habla, lo que pasa es que yo también tengo que saber escuchar. ¿Quién creyera que cuando yo voy por la calle caminando y en el hecho de que yo voy a hacer algo, no sé qué, una vuelta, una diligencia o qué sé yo, y si yo voy caminando y me tropiezo, la vida te está diciendo que parte de lo que vas a hacer ese día está mal. Entonces tienes que mirar qué es lo que estás pensando en ese momento, para dónde vas o qué es lo que vas a hacer. Que la vida te está diciendo, hey, Pone pilas. como tropiezos. Sí. Empieza a poner obstáculos para no llegar al punto, para no hacer lo que vaya uno a hacer. Tan especial es la vida que cuando a mí, por ejemplo, me están haciendo cosas malas, negativas, entre comillas, tan es así que mi sueño se altera, sueño mal, tengo pesadillas, siento persecuciones, son alertas, ¿ok? Son alertas. Entonces, a todo eso hay que ponerle cuidado. Entonces, el universo nos habla, nosotros no escuchamos. Nosotros simple y llanamente decimos, pasó lo que pasó porque tenía que pasar y se acabó el asunto. Entonces, somos ajenos a ese tipo de situaciones. Ok, bueno, ahora sí.
Por ejemplo, cuando miramos el tema de las regresiones, cuando tú decías cómo saberlo, cómo saber y cómo entender y cómo lo uno y cómo lo otro, resulta que hay situaciones muy particulares. Por ejemplo, el hecho de soñar, no vamos a pensar en sueños negativos, no vamos a pensar en sueños donde hay personas que en la vida he visto, que en la vida tal cosa. Recuerden que nuestra mente, nuestro cerebro está dividido en tres partes: consciente, su inconsciente y el inconsciente, ¿cierto? El inconsciente o el subconsciente, en cierto modo, vamos a llamarlo el cuarto oscuro. ¿Por qué lo vamos a llamar el cuarto oscuro? Si supieran cómo es de inteligente, se supone que hay una situación que se dice que el hombre no es capaz, ojo pues, miren esa palabra tan tremenda, no es capaz de olvidar nada. Hay que todo llega, todo está allá. Y cuando yo estoy en el colegio, en la universidad, donde sea, y yo digo, es que yo no entiendo, es que yo no sé el que está diciendo, bastaría lo siguiente: respiro profundo varias veces, escucho y en la mente empieza a absorber. Listo, ya. Y todo queda allí. Lo que pasa es que ¿qué te digo yo? La mente la mantenemos dormida. Sí, bueno, claro que es que, como nos dicen la mamá, sí, ponga a funcionar esas neuronas. Pero ¿sabía usted que hay amenazas para eso? Por ejemplo, ¿por qué la mente mantiene dormida? La música de hoy en día es para eso, dormir la mente, pero la gente no sabe. ¿Entendido? Las salsas en las comidas también. La salsa de tomate, sí, la mayonesa, la crema dental también. ¿También? Sí. Todas. Muchas, sí, claro. Hay una crema que dice que no tiene flúor, el fluoruro que llaman, ¿cierto? Sí. Es la única que nos sirve. Pero desde que sea una crema dental común y corriente, nos adormece. Nosotros dentro de la mente, dentro del cerebro, perdón, no la mente, dentro del cerebro tenemos algo que se llama la glándula pineal. Y la glándula pineal es la que se encarga de que nosotros soñemos, de que nosotros tal cosa, ¿cierto? Y de que esa mente trabaje con una cantidad de cosas. Sí. Este es un sabio, definitivamente. Pero lo que le estoy mencionando, las salsas y la mayoría de los alimentos que ya les echan una serie de conservantes y cosas, sirven para eso, adormecernos. Entonces, por eso es que más días, con mucho respeto, somos más bruticos, somos más tapaditos, no entendemos, somos tercos, porque es como si estuviéramos viendo ese mundo reptiliano donde no comprendemos una cantidad de cosas y nos estamos quedando allí. O sea que la alimentación sí tiene mucho que ver. Los alimentos, la forma de vida, lo que escucho, en los roles que viva, me hago entender, tiene que ver con todo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos del ámbito de educación, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día ya están mamados de la educación de hoy en día. Primero porque sus mentes están tan abiertas que ellos ya están preparados para otras cosas, que hay algo en el mundo tan nocivo que no le interesa que salgan de ahí. O sea que realmente, ¿cuál es el interés? Que permanezcan dormidos, para poder hacer con ellos lo que queramos. En ese régimen, en lo que ellos quieren manipular. Exactamente, para poder hacer. Recibir llamadas. Claro, cómo no. Aló, hola. Aló, Joana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida a tu punto de encuentro. Muchísimas gracias. ¿De dónde nos llamas? Te estoy llamando del centro de Medellín. ¿Centro de Medellín? Sí. Qué bueno, Joana. ¿Quieres preguntarle a David? ¿Quieres opinar sobre el tema? Tengo una inquietud acerca del tema de las otras vidas, pues de la reencarnación. Claro. Sí es cierto que uno en esta vida, por ejemplo, paga lo malo que hizo en otras vidas, o lo contrario, si uno hizo cosas buenas, también recibe beneficios por eso. Sí, existe un karma y existe un dharma. Recuerda que el dharma es la sanación o la transformación del error que pude haber cometido en la vida, correcto. Y el karma, volvemos a lo mismo, no hablemos de castigo, pero el karma siempre me va a reflejar con una situación de la vida, eso sí, la más cruel de la vida, no va a ser lo más sutil, una situación. Un ejemplo, por ejemplo, en alguna ocasión estaba yo en una clase de filosofía, dictando yo una clase de filosofía de esas que a mí me gustan. Sí. Y estábamos hablando de la reencarnación y hablábamos del karma y todo eso, y bueno, y terminé la clase. Se me acerca una señora, un promedio 35 años tenía la señora, y me dice, venga, resulta que yo tenía 3 hijos. Mis hijos para mí han sido lo único, pero resulta que había un hijo para mí muy especial.
Él tenía 8 añitos, se murió, no estaba enfermo, no tenía nada, se murió. No es que a los 2 yo no los quisiera, pero a mí me quitaron ese niño y para mí la vida se acabó. Y le dije yo, sí, muy sencillo. Tú antes abortaste, ¿verdad? Y me dijo, sí. ¿Listo? Con eso te cobraron la situación que habías hecho. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el karma siempre te va a cobrar con lo que más te va a doler. Vuelvo y repito, en son de aprendizaje. Aquí no se trata ni de juzgar, ni de decir, Dios, ¿por qué haces esto contra mí? No, son mis acciones. No pregunte por qué, más bien piense qué fue lo que pudo haber hecho. Si yo tengo, por ejemplo, digamos, ella nunca había mirado atrás, ella nunca había dicho, es que por lo general que pasó no lo hacemos. Exactamente. Pero cuando ya le dije yo, pasó esto, ¿cierto? Tú hiciste esto. Y me dijo ahí mismo de una, sí, eso, listo, eso pasó. Esa fue como la situación. Hola. Hola, ¿y uno cómo puede identificar? A ver, todo lo que le pasa a uno podría ser karmático, o uno cómo puede identificar que sí y que no, porque me imagino que también puede ser consecuencias de cosas que uno hace en esta vida. ¿Cómo saber qué es de otras vidas y qué no? Vamos a mirar una situación, por ejemplo, vea. ¿De qué mes eres tú? De agosto. ¿Qué día? 17, o sea que tú eres Leo. Sí. Bueno, perfecto. Tú sabes que Leo es el signo líder por excelencia. Hablamos que su elemento es el fuego, una persona activa, una persona para que le vaya bien en todo lo que emprenda, el éxito la acompaña, ¿correcto? Y tiene la chispa para, mejor dicho. Esa es la característica. Ok, del signo. sí, como tal. Pero ¿qué sucede? Vamos a mirar un Leo o una Leo frustrada, por ejemplo. No estoy diciendo que sea el caso de ella, ¿cierto? Estoy dando un ejemplo. Quiere decir, cuando mi vida está frustrada, yo siendo un Leo, por ejemplo, es porque algo está pasando. Ya sea, o me han puesto un bloqueo, o me lo he puesto yo mismo por alguna situación en la vida. Entonces, listo. Por ejemplo, la clave más sencilla, la religión es lo más complicado del mundo, porque todo está malo. Simple y llanamente, una cuestión, ¿cómo saber cuándo obro bien y cuándo obro mal? La situación es muy simple. Simple y llanamente, no te metas en la vida de nadie, que nadie sufra por tu culpa y se acabó el asunto. Yo tengo una relación y tengo que terminarla, listo. Si tengo que terminarla porque ya no la quiero, porque ya no la amo, simple y llanamente, hasta aquí llegamos y se acabó el asunto, pero no la engañaste. Ahí es cuando habla la conciencia o el corazón. Las dos, porque hay que razonar. Sí. Y hay que equilibrar las cosas, todo tiene que estar en equilibrio. Así es, cuando la mente piensa, que piense con todo. Sí. No pensar porque es que este me jala, pero es que aquella me dice, no. Todo tiene que estar niveladito, porque si no, olvídate, listo. Entonces, esa es la situación. Cuando tú no le haces daño a nadie, estás obrando como es. Nadie tiene por qué llorar por ti. Una cosa es que tú terminaste una relación y el tipo dice que se va a cortar las venas, pues qué pesar, mijo, córtelas porque yo ya dije que no más, y por pesar yo no puedo volver. Ese es el asunto, y tú no eres culpable de nada porque estás siendo transparente con la persona. Pero cuando la persona juega con el uno, juega con el otro, o viceversa, él con ella y todo lo demás que hoy en día vivimos de un gran engaño, de una gran mentira, exactamente, entonces ahí sí hay un problema y bien delicado. Hay una persona que me está buscando hace días, es que no puedo conseguir trabajo, y cuando vamos a mirar la situación, le llegaban los trabajos, trabajaba, y para ella los trabajos era esto, renuncio. Y así pasaba constantemente. Entonces ya el universo le dice, no más trabajo para usted y se acabó el asunto. Ya, aprenda, sí, si no le gusta valore, nada, valore. Eso es. ¿Alguna otra pregunta, mi reina? No, yo creo que así está muy bien. Muchísimas sí gracias. Te quedó un abrazo claro. para ti. Bueno, que estén bien. Gracias, Joana, que estés muy bien. Exactamente, esa es la situación. Por eso yo te decía al inicio, o sea, es que es muy, o sea, ¿cómo detecta uno que en qué vida está? ¿Qué reencarnaciones ha tenido? Porque sabemos que no son ni una, ni dos, ni tres, sino que son varias. Efectivamente. Y que efectivamente sí estemos como sanando o como pagando, digámoslo así, el karma de esas otras vidas. Mire qué tan importante lo que tú dices, Suani. La vida es de programación. Yo programo. Si yo soy una persona que convencido digo, el día de mañana será mejor que el de hoy. Listo, ya lo llamé, es que ya pedí que fuera así. ¿Me hago entender? Pero cuando yo soy otra vez la misma cosa, mañana lo mismo, el día de mañana lo mismo, ¿cuándo salir de aquí? Entonces quédese ahí. Así de sencillo. Porque hay personas que son tan de malas, por ejemplo, digamos en el ámbito afectivo o en el ámbito económico, que no les... Porque resulta que fueron personas que de pronto en una vida anterior tuvieron votos o de castidad o de abstenencia
económica, ya sea porque fueron curas, ya sea porque fueron monjes o porque tuvieron algún vínculo religioso que de una u otra manera lo vetaban, que no podía tener dinero. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando vamos a mirar ese tipo de cosas, efectivamente era lo que pasaba, pero resulta que yo puedo renunciar a eso tan fácilmente como cualquier otra cosa en la vida. Por ejemplo, en las palmas de las manos aparece grabado cuántas vidas tenemos. Ah, claro, una muy buena pregunta. ¿Y cómo hago y cómo sé? Claro, lo que pasa es que también... Tengo muchas líneas claro, aquí. exactamente. Lo que pasa es que para poder mirar eso, Ya también todos tiene... estamos mirando la mano. También tiene que ser alguien que sepa interpretarle y decirle cuántas vidas llevan. Recuerde lo siguiente, tú hablabas ahorita de la evolución, pero resulta que como hay evolución, también hay devolución. Una vez decía yo que habían personas de mentes animalizadas, ¿correcto? Cuando hay una mente animalizada, cuando yo no entiendo y comprendo que hacerle daño a Anita o hacerle daño a cualquiera lo perjudica y me va a perjudicar a mí en su momento, ¿correcto? Pero nosotros no entendemos eso. Nosotros a veces, personas, vecinos, que pesar decirlo, no porque me haya pasado, pero vecinos que son muy malos vecinos, montadores, bullosos, que no respetan de la tranquilidad de otros. El hecho de que a él le guste sus vallenatos y sus cosas, eso no quiere decir que a mí me gusten, y nadie tiene que saber lo que a usted le gusta, señor, para que digan, oh, ahí está el gran rey del vallenato. No, hay que ponerle mucho cuidado a eso. No, cuando yo hago ese tipo de cosas, yo voy en retroceso y automáticamente estoy haciendo daño. Hay una situación peor, porque karmáticamente se está generando otro lazo bien fuerte. Él goza hoy de hacerle la vida imposible a todo el mundo. Él goza hoy. Que goce. El día de mañana, cuando de pronto él sea indefenso, entre comillas, le van a hacer lo mismo a sus hijos, a sus nietos, o posiblemente él mismo va a ser víctima de su propio invento. Entonces, cuando ya después diga, yo recuerdo en alguna ocasión, hombre, eso es absurdo. Un señor vivía en un edificio, ponía su equipo a todo taco hasta horas, tardes de la noche. Usted sabe que poner un equipo en un edificio, eso es para todo mundo. Y entonces, imagínese, pues, le decían, yo estoy en mi casa. Y cuando había un vecino que hacía por casualidad lo mismo muy decente y mal moderado, entonces él iba y les tocaba la puerta, que era que él se iba a acostar a dormir, que por favor apagaran el equipo. Sí, exactamente. Mira qué tan curioso, cómo hay gente que puede ver la vida de esa manera, ¿correcto? Entonces, cuando el respeto se pierde, y cuando una persona piensa de esa manera, no está diciendo que la persona con mucho respeto y todo lo demás, pero la persona energéticamente y como persona está llevada del carajo, ¿entendido? Entonces es un asunto bien complicado. Entonces ahí es donde comienzan a padecer una serie de situaciones que después dicen, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Ajá. ¿Yo por qué? Sí, es verdad. Así literal. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, Suani, como siempre. Claro que sí, Suani, con todo el cariño. Quedan muchas dudas, quedan todavía. Por favor, este es un tema inmenso. Esto es un tema que, mejor dicho, que nos quedaríamos días. Bueno, vamos a anunciar de una vez para la otra semana. Vamos a tener un lunes paranormal, ¿entendido? Entonces, para el otro lunes vamos a traer 3 aparatos que nos van a servir para identificar frecuencias de espíritus y de cosas. Posiblemente vamos a tener una chiripiorca. El director ya le dio la chiripiorca. Agua. Posiblemente vamos a tener la experiencia incluso de que un espíritu nos hable con voz como tal, a través de un aparato. Entonces vamos a mirar. El lunes, director, no puedo venir. Ahí está. ¿Listo? Qué pena, no sé si Natalie, si Carlos, no sé. Hay que decirle al elefante que ponga pilas porque a él le gusta mucho eso. Porque a él le gusta. Ay, ese David, es el cuento. gracias. ¿Listo? Bueno, ya ¿listo? quedé con ansias. Vamos a ver una nota que nos traen desde Expo Finca, lo que sucedió allí en Plaza Mayor.